Y nosotros vamos a conversar con un expresidente del Colegio de Arquitectos, José Ramón Ugarte, que está aquí con nosotros. Tengo que confesar que lo conozco deportivamente, un gran jugador de cancha y clave de la selección chilena. Nos vimos durante mucho tiempo, pero venimos porque él escribió este libro, que es un libro bien interesante. Se llama El país de los pueblos invisibles, y de lo que se trata es cómo un país empieza a hacer, hoy día está de moda decir eso de permisología, la serie de permisos, empieza a hacer una serie de estructuras, de formas para que de pronto buena parte de la historia pueblerina de un país empiece a desaparecer, empiece a ser cercada por edificios, empiece a no tener respiración propia. Y José Ramón Ugarte, tú buscaste estos pueblos, entendiste cuál era el problema y los planteaste en tu libro. A ver, ¿por qué nosotros de pronto como que escondemos algo que en otros países a veces se realza y se transforma en una fiesta, la pura verdad? Así es. Yo te diría, más que en otros países, en Europa Occidental y en casi toda Latinoamérica. Nosotros tenemos la herencia del conquistador español y lo mismo hacían también los conquistadores portugueses, en que a las ciudades y a los pueblos, en la época que llegó el conquistador, habían ciudades importantes en Latinoamérica, básicamente lo que eran los imperios, el imperio azteca, el imperio inca y el imperio maya, pero había una cantidad de pueblos muy grandes, pueblos de asentamientos humanos permanentes de menos habitantes que los que normalmente se denominan una ciudad. Época, por lo demás, donde las ciudades de estos imperios eran 4 o 5 veces más grandes que cualquier ciudad europea de la época. Cuando llegaron, la gente no sabe estas cosas. En 1492, cuando llegó Colón a las islas, las ciudades más grandes del mundo eran las ciudades imperiales que habían en Latinoamérica. Y Chile tuvo se dio una situación muy particular que no se dio en el resto de Latinoamérica, en que a inicios de la nación, a poco andar de la independencia, después del gobierno de Bernardo O'Higgins, por él y por su padre también, Ambrosio, tenían una cercanía muy grande con la cultura de los pueblos. Bernardo O'Higgins fue alcalde de Chillán, Ambrosio O'Higgins fundó una cantidad de ciudades muy, muy importantes también. Pero cuando salió del gobierno y asumió el general Freire, una de las cosas que había que hacer prontamente era darle reglas a la nación para que funcionara de manera independiente y no dependiera tanto de las normas y de la legislación española que habían heredado. Y así fue como nació una constitución en el lejano año 1823, que es conocida como la Constitución de Juan Egaña o la Constitución Moralista, que estableció una serie de reglas, algunas de las cuales permanecen hasta hoy. En materia de sistema de justicia permanecen hasta hoy, y otra que es lo que a mí más me importa, que es la que tiene que ver con lo que jurídicamente se llaman las entidades territoriales, el reconocimiento de las ciudades y los pueblos como entidades que existen y son parte de la institucionalidad del país. Y en esa Constitución se tomó la decisión, a propósito, de eliminar los cabildos. Los cabildos eran la institución que vendrían a ser los consejos municipales hoy día, con la diferencia que los cabildos eran un cabildo por cada ciudad o por cada pueblo. Tenían su grupo de gente, tenían su alcalde, y se suprimió ese sistema en esa Constitución, y se inventaron una cosa que se llamaron delegaciones, que eran unas territorios más amplios que una ciudad y un pueblo. De hecho, reunían una cierta cantidad de ciudad con un montón de pueblos de los alrededores, y formaban una delegación. Y esa delegación tenía una autoridad que inicialmente se llamaban delegaciones, era nombrada desde el gobierno nacional. Y se suprimieron los gobiernos de los pueblos y las ciudades. Hubo algunas protestas pequeñas, alegatos más bien, especialmente en el sur, de cabildos y de miembros de cabildos o de alcaldes que decían: oiga, yo llevo cuánto tiempo aquí a cargo de esta cuestión y me están dejando, me suprimieron el cargo. O sea, y efectivamente, eso pasó, y con
la justificación era que, estamos hablando de 1823, o sea, muy poquito después de la independencia nacional, el empeño completo había que hacerlo respecto a la formación de la nación y el hecho de que existieran unidades más pequeñas dispersas en el territorio que pudieran tener alguna voz propia, era algo que lo consideraban ellos negativo. Déjame hacerte una pregunta ahí. ¿Hay otros países parecidos a los nuestros, digamos, sudamericanos, por ejemplo, o incluso europeos, que hayan tenido más o menos la misma situación y hayan hecho una cosa totalmente distinta? No. Digamos, los pueblos y las ciudades tienen 6.000 años de historia. Y el concepto de nación, dentro de 6.000 años, es un concepto moderno, es un concepto de los últimos siglos. Y por lo tanto, cuando se formaron las naciones, dentro de cada nación habían múltiples ciudades y pueblos en todas partes. Han tenido diferentes modelos, pero incluso en las culturas asiáticas o culturas árabes más lejanas aparentemente a lo que somos nosotros, que venimos del mundo judeo-romano, también las ciudades y los pueblos tienen una importancia fundamental. La independencia de Chile nació con el Cabildo de Santiago, el mandato para formar una nación, que era el Cabildo de la ciudad de Santiago, no de todo el país. No de todo el país. Y esa particularidad que uno lo puede entender en esa época, muy convulsionada, había varias guerras, guerra en el sur. De hecho, el general Freire pasaba todo el tiempo dirigiendo los ejércitos en el sur y muy poco aquí en Santiago para hacerse cargo de su cargo, de su puesto. Pero lo sorprendente es que las delegaciones en el tiempo se mantuvieron como concepto, esta cosa amplia que reunía varios pueblos y ciudades dentro de un mismo territorio con una autoridad. En la Constitución del 25 se le cambió el nombre y se empezaron a llamar comunas. Y las comunas son exactamente las mismas comunas que tenemos hasta el día de hoy. Por supuesto, se han creado otras comunas nuevas, pero siempre con la misma idea, de que, al igual que las delegaciones, las comunas tienen la particularidad que son una entidad abstracta, cuyos límites no coinciden con nada. No coinciden ni con las ciudades, ni con pueblos. No hay ninguna comuna, salvo una, que es el caso de Rapa Nui, que es especialísimo. Que limita con el mar. Que es especialísimo. Pero todas las ciudades y los pueblos continentales, que son muchísimos, en Chile hay 171 ciudades y 2.400 y tantos pueblos, ninguno de ellos es una comuna en sí mismo que tenga su propia autoridad, ninguno. Entonces, por eso que yo sostengo en el libro, en Chile no existen los alcaldes ni de los pueblos, o al revés, no hay ningún pueblo ni ninguna ciudad que tenga alcalde, ninguno. Entonces, los abogados y mucha gente dice, pero ¿cómo? Si existe el alcalde de Temuco, el alcalde de Curicó, el alcalde de Talca. Sí, perfecto, pero el alcalde de Temuco es alcalde de la comuna de Temuco, no de la ciudad de Temuco. ¿Cuál es la diferencia? Que en la comuna de Temuco está Temuco y 18 pueblos más dentro de la misma comuna. Ahí en el libro está el catastro detallado con los nombres de los pueblos y hice un corte de más de 100 habitantes para que no me discutan, no, eso no es un pueblo, es una aldea o es otra cosa. Ninguno tiene alcalde. Entonces, cualquier cosa que tengan que hacer, relacionarse con el aparato público, tiene que ir a la municipalidad que está en Temuco. Pero difícilmente se puede decir que ese alcalde de Temuco es alcalde de todos los pueblos que hay ahí, o que tiene dedicación exclusiva a la ciudad de Temuco y el resto no existe. Y eso se repite en todas las comunas, y el otro tipo de comuna que hay, esas son lo que llamamos las comunas rurales. El otro tipo de comunas son las comunas intraciudad, que bien conocemos los santiaguinos y pensamos que todas las comunas son como las comunas de Santiago. Claro. La zona urbana de la ciudad de Santiago es una ciudad. En términos de lo que se entiende por ciudad, es una ciudad. Y es una ciudad que está compuesta por 32 comunas, 52 en la región, pero 32 de ellas son urbanas. Están dentro y hay 32 alcaldes que tienen potestades equivalentes entre ellos, ninguno tiene mando sobre el otro, cada uno sobre un pedacito de territorio, deciden cosas importantes y no tienen ninguna obligación de conversar con el alcalde del lado. Muchísimas veces son de signos contrarios y no se pescan. La división en las comunas normalmente va por el eje de las calles, entonces está lleno de calles y avenidas en que la mitad de la calle es de un alcalde y la otra mitad es de otro. ¿Y eso cómo desordena toda la situación, si tú quieres, humana dentro de la ciudad? Lo desordena porque
el hecho de que existan una autoridad a cargo de un asentamiento, como llamamos nosotros a los pueblos y las ciudades, es fundamental para que tenga un buen desarrollo y para el buen vivir de su gente, que tengan un representante, tengan una autoridad electa que se haga cargo de los problemas, en el caso de las ciudades, de la ciudad en su conjunto, no de pedacitos Aquí o son pedacitos o está el aparato central, que son los ministerios del nivel nacional. Pero no, la autoridad de la ciudad no existe. Y la lógica de las intendencias regionales, cuando llegaron a eso, agarran los pedazos más grandes, que son parte de las regiones. Así es. Hay una distorsión grande también. Hay parte de lo que yo planteo es que el problema más serio es el de la ciudad de los pueblos, claramente, porque es una anomalía a nivel comparado con Latinoamérica, o para qué decir con España o con Francia o con Italia. Uno va al pueblito más chico que tiene 50 habitantes, 100 habitantes y ahí está el ayuntamiento, o está el mareo, o tienen distintos nombres, pero está la autoridad ahí y se junta con su consejo y toman decisiones y organizan cosas y representan el pueblo ante el mundo. Dime una cosa, estamos en un momento que no sabemos exactamente cómo puede resultar, pero estamos en un momento constitucional. Y desde el punto de vista de este tipo de temas, ¿cabe hacer presentaciones o mirarlo desde un punto de vista constitucional? Por supuesto que cabe hacer la presentación. De hecho, yo las hice en las dos instancias. A través de la Asociación de Oficinas de Arquitectos hicimos una presentación en la Convención Constitucional. En la anterior. En la anterior. Explicando esto con mucho detalle. Yo diría, muy poca gente, incluso de los que estaban presentes, escuchó que es lo que estábamos hablando. Era una cosa bien, un poquito surrealista. Algunos sí lo tomaron, pero no quedó en nada concreto. Así, muchas felicitaciones, palabras no sé, no de apoyo, sino que me gustó mucho lo que dijiste, te encuentro toda la razón, cosas de ese tipo, y eso sería. Ok, next. Y ¿cuál es el invitado que sigue? Claro. Y en esta oportunidad también me invitaron a la comisión que se llama de Sistema Político, que es el que ve todas estas cosas. Esto se llama forma del Estado o gobierno interior dentro de la Constitución. Hice una presentación también bastante detallada explicando todas estas cosas y cómo en Chile el problema central es que no le hemos tomado la importancia que tiene, y probablemente por desconocimiento. Hay una falta de conocimiento general respecto a estas cosas, de cómo se construye ciudad, digamos. Y no solo eso, sino que también cómo se generaron las regiones. Las regiones fue un invento absolutamente artificial de principios de los años 60, que se materializó en el año 66 en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y que después calzó perfecto con los intereses que tenía la Junta Militar, y el año 74 dictó los decretos, pero dictó los decretos para hacer exactamente lo mismo que había dictado el presidente Frei el año 66. O sea, el presidente Frei inventó 11 regiones, 10 más las metropolitanas, y los militares, una de ellas la dividieron en dos, y ese fue todo el cambio que hicieron. Y quedó tal cual. Hasta ahora se han agregado después algunas más, vamos en 16. Pero sin ningún escrutinio, sin ninguna, no sé, sin ningún estudio previo serio respecto de qué estamos haciendo. Déjame preguntarte algo, José Ramón, que tiene que ver con una lógica de relación entre el ciudadano y la autoridad. Así es. ¿Qué es un tema? La distribución del poder político, que está en la base. Tú dices, mira, hoy día hay representantes que toman un terreno de un determinado largo o grande, pero que en definitiva no cohabitan ni conviven no pinchan ni cortan. Ni pinchan ni cortan en determinadas circunstancias. La pregunta mía es, ¿tú ves que hay agua en la piscina para que se pudiera plantear la creación de más puestos públicos sobre la base de este tipo de autoridad pueblerina, llamémoslo así, pero más acotado, donde tú tienes la garantía de que tienes un ayuntamiento ahí al lado donde puedes ir a hacer todas las cosas que normalmente las tienes que ir a hacer y sacar un numerito y esperar un rato, ¿no? Así es, y no solo eso, sino que puedes elegir a alguien al cual tú le puedas pedir cuenta después. Imagínate lo que serían unas elecciones de alcaldes de las ciudades o elecciones de alcaldes de los pueblos.
los candidatos tendrían que presentar un programa que quieren, lo de la ciudad, qué quieren hacer en la ciudad, cuál es su objetivo, qué cosas podrían ellos mejorar de lo que existe en los pueblos. ¿Para qué decir que si hoy día no tienen a nadie, tener a alguien que diga, no, si aquí vamos a organizarnos de esta forma? ¿Y hay financiamiento para eso? Por supuesto, lo que pasa es que hay que una típica aparente contradicción se da en que se supone que en el caso de crear autoridades por cada pueblo y por cada ciudad se vendrían a sumar al esquema existente, tal cual como está. Y eso es un error, porque el esquema existente está malo en su conjunto. Es un sistema de entidades territoriales que se compone de regiones, de provincias, que las provincias desaparecieron con la creación de las regiones y ya son entidades que tienen, con el respeto que me merecen los delegados provinciales, pero un poco más que un escritorio con un timbre, y tienen algunas cosas de seguridad, pero muy pequeñas, absolutamente nada que ver con lo que ha sido la historia de las provincias dentro de la nación chilena. Están muy mal definidas, no tienen orgánica, no se relacionan bien entre ellas, y la ciudad y los pueblos de pasada. Hoy día, si tú te das cuenta, en Chile hay 16 regiones. Sí. Y la gente no piensa o no sabe, hay 23 ministerios y creciendo. Igual que las regiones también van aumentando porque tienen acceso a los fondos regionales. Entonces es muy atractivo de formar una región porque recibes directamente del Estado central una cierta cantidad para definir cómo lo reparte. Qué sé yo. Entonces de las 13 que habían al inicio, las 12 más las metropolitanas, vamos en 16. Próximamente seguramente van a ver, la convención proponían 2 más, incorporarlas en la Constitución, hacia tiro, dos más para llegar a 18. Y si tú las 16 que hay lo multiplicas por 23 que son los ministerios, cada ministerio en Chile desde la Constitución del 25 tiene lo que se llaman las secretarías regionales ministeriales, que es un secretario, un representante del ministerio por región. Multiplica 16 regiones por 23. Creo que te da 268 o 368, no me acuerdo bien de la cifra, pero una cifra gigantesca solo de los seremis. Y cada seremi tiene un cuadro de funcionarios, de jefes de departamento, un organigrama a los cuales se suman los servicios. Hay una serie de servicios paralelos que funcionan, que también tienen sus cuadros. O sea, es una multiplicación de funcionarios gigantesca. Por supuesto están los consejeros regionales, 16 por 10 o por 12, que es el promedio, multiplícalo y ve cuánto te sale de consejeros regionales que pagamos todos los chilenos. Entonces hay un descuadre. Pero si que el esquema incorporara la vitalidad de la vida de los pueblos con sus propias autoridades. ¿Cómo eso efectivamente multiplicaría las cosas? Porque hay muchos más pueblos que... Por supuesto. ¿Dónde está en este caso que se produce una multiplicación? Sí. Pero tú dices que eso es una cosa que va en el camino correcto. Podemos seguir el modelo europeo, el español, por ejemplo, que la gente aquí en Chile piensa que un alcalde con un consejo significa inmediatamente un cuerpo municipal. Con dirección de obra, con dirección de tránsito, con SECPLA, con dirección de aseo y ornato, con todas las cosas que tiene una municipalidad. Eso no es así. No es así. Eso puede ser necesario a partir de cierto número de habitantes o cierto tamaño de pueblo o de ciudad intermedia. Pero las cosas más pequeñas en Europa tienen solamente un alcalde y un consejo y nada más. Muchos alcaldes en Europa ni siquiera son remunerados. Es casi un cargo honorífico, ser el representante del pueblo. Probablemente tienen la secretaria remunerada, como en algunos casos que yo conozco, pero el alcalde no, el consejo tampoco. El consejo se reúne una vez cada 15 días para tomar decisiones en conjunto y no es un gasto en ningún caso del erario nacional. Y si a eso se suma una mirada sistémica respecto de cómo tiene que ser la organización en el territorio, es una cosa muy importante, Fernando, porque la distribución territorial de la democracia es una cuestión sumamente importante. Que los habitantes tengan cerca la autoridad que tiene efecto sobre su vida diaria. Y eso no ocurre, en Chile no ocurre. Hay una desconexión por esto mismo, o si son cercanos al alcalde, el alcalde no tiene atribuciones para manejar nada, porque no es el alcalde ni de un pueblo, ni es el alcalde de la ciudad tampoco. Entonces hay tonteras como
no sé, las ciudades más grandes, el centro histórico, por ejemplo, en todas partes depende de la ciudad completa. O sea, es la ciudad completa la que financia un buen centro histórico y los monumentos y los edificios emblemáticos que muestran la historia de la ciudad. No una comuna que es un 32avo de la ciudad, es la que tiene que hacerse cargo de los espacios públicos y todas las cosas. Eso es ridículo, es absoluto. Tenemos cosas, no sé, el Teatro Nacional, el Teatro Municipal de Santiago es financiado un poquito por la Municipalidad de Santiago y por las municipalidades de Providencia, Vitacura y Las Condes. La gente no sabe esas cosas, pero efectivamente, porque Santiago solo no le da para financiar los cuerpos estables, ni mucho menos. Entonces, inventaron estas cosas porque no existe el gobierno de la ciudad. Si existiera, todo lo que es la parte histórica tendría una lógica te diría no solo más a la europea, más a la latinoamericana de Argentina o de Colombia o en Perú y en Ecuador. Tienen un respeto por el patrimonio, un respeto por la historia, por los centros históricos, que nosotros desgraciadamente estamos bastante más atrás. Hay una cosa bien interesante en lo que tú estás señalando, que tiene que ver con esta idea, de alguna manera, de que tú tienes que tener llamémoslo así, una presencia, por lo menos, o tú saber de que tienes acceso, si necesitas, a la autoridad lo más rápido posible. Y desde ese punto de vista, la pregunta es que uno tenía la impresión de que la diferencia, por ejemplo, entre un diputado, te pongo un ejemplo, y un alcalde, es que el diputado no tiene poder, va más allá de votar y proponer determinadas cosas, mientras que el alcalde tiene poder porque recibe. Porque es ejecutivo. Ejecutivo y recibe ingresos. Recibe ingresos. En su comuna la gente paga las contribuciones, etcétera, las empresas y todo lo demás, y por lo tanto tiene recursos. Por lo tanto, el alcalde tiene mucho poder comparado, si tú quieres, con el propio diputado. ¿Cómo pasaría en caso de que los pueblos empezaran a organizarse y tuvieran también su representación? Bueno, pues desde luego podrían empezar a molestar a las autoridades nacionales o a las autoridades regionales, porque tendrían voz propia, en el sentido de que se les reconozca cuál es su identidad y cuáles son las cosas importantes para ellos, y no se pase una aplanadora así en que son todos iguales, porque no son todos iguales. En Chile hay una mezcla de culturas e historias sumamente fuertes. Y en las ciudades grandes, Fernando, pasaría, imagínate que hubiera un solo alcalde de Santiago, de la ciudad en su conjunto. No me cabe la menor duda de que las diferencias que existen dentro de la misma ciudad respecto de sectores que tienen calles de tierra y que tienen farol por medio que se prende en la noche, y otros sectores que tienen, no sé, tienen luces LED en el pavimento para que el niñito, cuando va mirando el celular, se dé cuenta si puede cruzar la calle o no. En la misma ciudad, eso es absolutamente ridículo. O sea, eso es porque no hay una mirada de conjunto, en que o somos todos ciudadanos, tanto que los políticos la palabra ciudadano la usan, pero cotidianamente. ¿Ciudadanos de qué? Si no tienen reconocidas las ciudades como entidades. ¿A dónde están las ciudades? Sería una cosa sumamente potente respecto de generar una cierta, no diría equidad, pero al menos un mínimo común para la ciudad en su conjunto, porque somos todos miembros de la misma ciudad. Entonces yo no tendría ningún problema. Yo vivo en una comuna de lo que se llama el Barrio Alto, que me suspendieran de un día para otro los recursos para mejoramiento de espacios públicos, y por 10 años todos esos recursos fueran a las comunas que tienen calles de tierra dentro de la misma ciudad. Si yo supiera que eso se hace como se debe hacer, yo encantado, lo encontraría maravilloso. O sea, somos todos parte de lo mismo. Última pregunta te quiero hacer. ¿Qué tanto de lo que tú conoces en términos gremiales, tú que fuiste presidente del Colegio de Arquitectos, ¿qué tanto miran los otros arquitectos las otras cosas? Muy poco. Aquí en Chile sucede una cosa bien especial, que los arquitectura y urbanismo está sumido en las carreras de arquitectura en Chile, y cosa que me parece bien, que así sea. No en todas partes del mundo no es así, pero aquí sí está sumido. Pero lo que no hay es la mirada sobre lo público.
la mirada sobre cómo se organiza el Estado y qué cosas son las que las ciudades y los pueblos requieren respecto de las leyes, respecto de la organización del Estado en su conjunto. Las constituciones nacieron hace 6.000 años junto con las ciudades. En el momento que se produjo los primeros asentamientos humanos que hicieron, eran capaces de manejar el agua y quedarse en un lugar ya sin andar persiguiendo el alimento. Una de las primeras cosas que se dieron cuenta era que necesitaban que hubiera una autoridad que ordenara el funcionamiento de estos que iban a vivir juntos. Y algunas reglas básicas de comportamiento, es de toda lógica. Y se hace la descripción, eso estamos hablando hace 6.000 años atrás, tal cual. De ahí viene es tan primaria esa necesidad de tener alguien que encabece y que guarde unas reglas mínimas de convivencia para los distintos habitantes, que haberlo roto, yo me explico en algo, que la decisión que tomó Egaña el 23, pero lo que no me explico en absoluto es que esa decisión permanezca hasta el 2023. Eso es insólito. El país de los pueblos invisibles, de José Ramón Ugarte Gurruchaga. Gracias, José Ramón, por haber venido. Encantado, Fernando. Mañana es un día importante. Así es. Se inaugura el Mundial de Rugby mañana. Así es. Y el domingo juega Chile a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Así